Muy, pero muy buenos días, hermanos. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estamos como todas las semanas grabando un videito para compartir con ustedes. Les pido mil disculpas porque hemos querido grabarlo con anterioridad. Estamos estrenando un micrófono nuevo y estuvimos probando un programita para grabar, el cual no me resultó, pero bueno, en fin, estamos con ustedes nuevamente. Y, y esto es todo parte del aprendizaje de cómo, de cómo compartir con ustedes un video de la mejor manera. Queremos este, mejorar lo que es la calidad del audio más que nada, eh, más que la imagen. Y bueno, son cosas que van sucediendo por el camino. Pero bueno, en fin, ya estamos de vuelta con ustedes. Y bueno, vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios, con un tema muy interesante, un tema que habla del un espectro de la personalidad que es el narcisismo, cómo está introducido hoy en la iglesia, cómo está introducido en la sociedad y, y bueno, es un tema que tenemos que tener mucho cuidado porque es algo que se va introduciendo de a poquito en la personalidad de las personas y cuando queremos ver estamos ya en un gran aprieto porque es difícil después de cambiar la personalidad de uno, es muy difícil de cambiar. Son de las cosas que nos va pidiendo el Señor que cambiemos. Yo siempre pongo un ejemplo bastante práctico, que es que nosotros hay cosas que con dinero no la podemos cambiar. Y la personalidad es algo que no pagamos y tenemos una personalidad, nos bajamos un paquete de actualización de personalidad y, y la compramos. No funciona así. Y siempre pongo el ejemplo de, de lo que es la hechicería, lo que son los macumberos y todo ese tipo de cosas, que las personas que acuden a ese tipo de soluciones, que evidentemente no son las que Dios permite, ellos van, pagan y quieren que les solucionen los problemas. Y con el Señor no es así. El Señor nos demanda que nosotros cambiemos nuestra personalidad, que vayamos adoptando la personalidad de Cristo. Y es un tema muy difícil porque nosotros tenemos que ir despojándonos de cosas, de ir despojándonos de costumbres que teníamos antes. El pastor de nuestra iglesia pone siempre un ejemplo de que no se formatea nuestra mente cuando aceptamos al Señor, sino que nosotros tenemos la memoria de nuestra vida pasada, de cómo éramos antes de conocerlo a Él, y eso hay que ir formateándolo. ¿Y de qué manera lo formateamos? De una manera que vamos introduciendo lo que Dios nos pide en nuestra mente y tapando lo que ya estaba en la mente de uno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos que ir renovando nuestra mente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Yo tomé, evidentemente, si vamos a hablar del narcisismo introducido dentro de la iglesia, vamos a hablar un poquito de la vida de Narciso, cómo es que le dio nombre a esta patología. Sabemos que los narcisistas se fijan solamente en sí mismos y piensan que los demás están por debajo de ellos, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver un poquito de la vida de Narciso, vamos a ir viendo qué características tenía y yo tomé 4 ejemplos, uno de ellos es Narciso mismo y 3 ejemplos que están dentro de la Biblia. Nosotros podemos tomar historias que están
en el mundo o historia universal, podemos tomarla como ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas o cómo no las tenemos que hacer, pero siempre tiene que haber más ejemplos dentro de la Biblia que, de fuera de ella, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ir viendo un poquito de la historia de Narciso, qué es lo que él hacía y bueno, cómo le da el nombre a la patología que hoy conocemos, a ese espectro de la personalidad que es el narcisismo. Narciso es un personaje de la mitología griega, un personaje que tiene unas características muy particulares. Ya desde el comienzo vemos que Narciso, no sé si alguno conoce la historia o no la conoce, y si no la conoce, bueno, va a tener un poquito de idea después de darle esta introducción. Así que bueno, ya vemos que Narciso es una persona muy particular. ¿Por qué? Porque él nace del producto del amor del espíritu de un río que se llama Cefiso y una ninfa que se llama Liríope. Bueno, son dos personajes evidentemente mitológicos, una ninfa, un espíritu del bosque, o bueno, en este caso era un espíritu de, de un río, o de los ríos se podría decir. Hay una clasificación para las ninfas, dice que las ninfas que estaban en el agua se llamaban Neyades o una cosa por el estilo. Y bueno, ya vemos que podría decirse que nace del producto del amor de dos seres espirituales, porque un dios de un río y una ninfa. Ya podemos ver que tiene un nacimiento bastante particular, el nacimiento de Narciso. Después del alumbramiento de la ninfa, consultan a un oráculo, y acá ya vamos a hacer el primer stop, porque en la antigüedad y hoy en día se sigue dando ese tipo de prácticas. Consultaban a adivinos, espiritistas, gente que le pudiese adivinar la suerte o el futuro, pero nosotros sabemos que la suerte y nuestra vida está en las manos del Señor, y no tenemos que andar especulando qué es lo que va a ser de nuestros días el día de mañana. En fin, Cefiso y Liríope consultan a un oráculo y para ver qué es lo que le depara el destino de la vida de Narciso. Y evidentemente el oráculo le dice que él iba a tener una larga vida, mientras tanto que no se fijase en sí mismo, que no pusiese sus ojos en su imagen. Ellos lo interpretan literalmente y empiezan a quitar cualquier cosa que pueda reflejar la imagen de Narciso. Este niño va creciendo y por lo que cuenta la historia y por lo que hacen los padres, no puede ver su reflejo. Sin embargo, él ve el efecto que causa en los demás y crece con una realidad alterada, podríamos decir. Una frase que está bastante de moda en los tiempos actuales, esa frase de no está con la realidad alterada. Y bueno, Narciso creció con una realidad alterada, porque él veía el efecto que causaba en los demás, y eso hizo que su ego aumentara, que su autoestima se fuese por las nubes y pensase que nadie era merecedor de él, que él era la última Coca-Cola del desierto, que nadie era merecedor de su amor o de su imagen, su compañía. Y bueno, Narciso empezó a crecer de esa manera. Cuenta la leyenda, la historia, que hombres y mujeres por igual querían llegarse de una manera amorosa a Narciso, y él rechazaba a todos diciendo que nadie era merecedor de él. Evidentemente ese ego, ese
esa autoestima desmedida por él mismo lo llevó a su ruina. ¿Y de qué manera? Bueno, Narciso tenía la costumbre de frecuentar un bosque, dice que ahí pasaba la mayoría de su tiempo, y un día se cruza con una ninfa, este, otra ninfa muy particular, la ninfa llamada Eco, de la cual sale el concepto del eco que tenemos hoy en día, este, debido a esa historia. Dice que esta ninfa era capaz de emitir palabras que muy hermosas, que casi nadie podía pronunciar. Y bueno, fue condenada a solamente repetir lo último que las personas le decían o el último ruido que ellas emitían. Fue condenada porque bueno, le quiso hacer una gauchada a Zeus y bueno, la señora, la esposa de Zeus, se enteró de lo que había hecho y evidentemente se enfadó. Esta ninfa quería retener la atención de él, a la esposa de Zeus, para que él pudiese hacer las bandidadas que él quería por ahí. Y evidentemente, bueno, cuando era así, se entera, la condena a solamente poder decir las últimas palabras de lo que las personas le dicen. Y no solamente eso, sino que ella no podía entablar ninguna conversación, no podía iniciar ninguna conversación si nadie le iniciaba primero. Y bueno, esto fue eh, su condena y bueno, vamos a ver por qué a Eco le va mal también. Eh, como veníamos mencionando, Narciso frecuentaba un bosque en el cual vivía Eco también, esa ninfa. Y bueno, ella con la condición que tenía, evidentemente no podía entablar una conversación con Narciso sin que él primeramente no iniciase una conversación con ella. Y solamente se limitaba a mirarlo desde lejos porque no podía hablar. Entonces, un día Narciso escucha un ruido y pensó que alguien andaba por ahí cerca de él. Y evidentemente era esta ninfa, era Eco. Y, y bueno, Narciso dice, ¿quién anda ahí? Y ella sí o sí tenía que responder. Y, y bueno, parecía que le estaba tomando el pelo a Narciso, porque solamente decía, ¿quién anda ahí? Hasta que cuenta la leyenda que por medio de los animales que estaban ahí en el bosque, ella le da a conocer a Narciso los sentimientos que ella tenía por él. Y bueno, Eco no fue la excepción a la regla. Narciso la rechaza, la desprecia, diciéndole que ni por casualidad él se iba a fijar en ella y que ella no era merecedor de él. Eh, la leyenda cuenta que esa ninfa con el corazón roto se mete en una cueva y llora hasta su muerte. Así que podemos deducir que está varios días llorando hasta que evidentemente se muere. Pero antes de morir, ella exclama a la diosa de la venganza retributiva. No es una venganza eh, por capricho, sino que es una venganza que te paga por lo que hiciste. Eso cuenta la leyenda, ¿verdad? La diosa Némesis, bueno, clama a ese dios y dice que, cuenta la leyenda que esa diosa la escucha y bueno, le concede su deseo. Y, y bueno, procede a vengarse de Narciso. ¿Y qué hace? Cuenta la leyenda que encanta larga un hechizo sobre las aguas donde él bebía para que pudiese reflejar la imagen de Narciso. Cuando a él le viene sed, va a tomar agua de ese río y evidentemente ahí conocemos
entra la parte de la historia que conocemos todos. Narciso se ve en el reflejo del agua y se enamora de su imagen perdidamente y no puede apartarse de, del agua y quiere evidentemente poseerse, intenta abrazarse y acá vamos a hacer otro stop porque él quiere aferrarse a algo abstracto, algo que no se puede tocar y que no se puede palpar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos aferramos a cosas abstractas que no podemos ni tener ni poseer. Y bueno, la Biblia también habla de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos a lo único que nos tenemos que aferrar es a Cristo. Bueno, Narciso evidentemente quiere poseerse y en su afán de conseguir eso se cae en el agua y no se puede desprender, no se puede separar y evidentemente se ahoga, muere en ese río, en la orilla del río. Y cuenta la leyenda que cuando él muere y en ese cuerpo en descomposición, putrefacto, nace una flor bastante particular porque lleva el nombre de Narciso, la flor de Narciso, y nace en invierno. Eh, Todo el que conoce algo de plantas o investiga sabe que los narcisos pueden nacer solamente en invierno. Y yo quiero que se queden con esa imagen porque la vamos a utilizar más adelante. Este, vamos a utilizarlo más adelante y ustedes se van a dar cuenta por qué. Bueno, en fin, ya viendo la introducción de Narciso, viendo que era una persona pero muy egocéntrico, vanaglorioso, orgulloso, tenía un amor propio desmedido, este, vivía con esa realidad alterada de que él era lo máximo y nadie podía alcanzar su nivel. Sabiendo todo esto, vamos a introducirnos en lo que verdaderamente importa, que es la palabra de Dios y ver qué es lo que dice la palabra de Dios de todo este tipo de personas, amadores de sí mismos, que solamente piensan en ello, en autocomplacerse y que no les importa más nada. El título del mensaje del día de hoy eh, se lo puse por justamente este, esta patología y se llama No te fijes en ti, fíjate en mí. Y evidentemente no es por mí, es por Cristo. Cristo nos exhorta que no nos fijemos en nosotros mismos, sino que nos fijemos en Él. Y bueno, el texto que vamos a compartir está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 5. El apóstol, el apóstol Pablo le da ciertas instrucciones a su hijo amado en la fe, a Timoteo, porque él sabe que está pronto a partir, que ya le queda pocos días de vida. Y bueno, no quiere irse de la tierra, de este mundo, sin darle una serie de instrucciones a Timoteo para que cuando él no esté sepa cómo conducirse en la vida y tenga algún consejo de cuál aferrarse. Y bueno, nosotros tenemos esos consejos también para nuestra vida. Todos sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Él y bueno, para que nosotros podamos sacarle provecho, sacarle fruto. Y bueno, vamos a leer ahí desde el versículo 1 al versículo
5. Vamos a extendernos quizás un poquito más por algunas cosas que aparecen después en el texto para tener un poquito de contexto y darle el sentido que verdaderamente queremos darle a este video, ¿verdad? Bueno, dice así: debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo ya arranca fuerte porque le dice a Timoteo: mirá que no va a ser todo color de rosas el camino del Señor. Van a venir tiempos difíciles y te vas a encontrar con personas totalmente eh, sacadas de eje, personas malvadas, personas perversas, que te van a hacer de tropiezo, van a hacer esa piedra en el zapato. Bueno, arranca así el apóstol Pablo, el versículo 2 le dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ya podemos ver la primera característica que tenía Narciso, una persona amadora de sí mismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, que lo vamos a ver en uno de los ejemplos que yo elegí para compartir con ustedes. Vamos a tocar este tema, desobediente a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más bien que de Dios. Este es otro punto de los que vamos a ver. Todos estos adjetivos que Pablo le da a Timoteo, estas características de hombres, las vamos a ver todas, pero hay puntos en que nos vamos a detener. Amadores de los deleites más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, muy importante esto, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. Pablo es contundente en lo que le dice a Timoteo. Le da la característica de los hombres que evidentemente él se va a cruzar y que van a estar dentro de la iglesia. ¿Y por qué sabemos esto? Porque le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nosotros vimos en videos anteriores, en concreto cuando compartimos la parábola de la vid, que nosotros tenemos que llevar frutos. Y nosotros no podemos llevar un fruto, un limón en una parra. Si es parra tiene que llevar uvas. O si es limonero tiene que llevar limones. Pero no puede llevar otro tipo de frutos. Y si nosotros estamos en los caminos del Señor, evidentemente vamos a tener que llevar frutos dignos del camino del Señor. Y Pablo lo que dice acá es que van a tener apariencia de piedad, van a decir aleluya, amén, y van a estar con un cuchillo atrás de la espalda esperando que te des vuelta para apuñalarte. Es un poco duro lo que estamos diciendo, pero es la verdad. Y Pablo se lo advierte a Timoteo muy, muy claramente en este pasaje. Y bueno, Pablo le dice todo este tipo de cosas a Timoteo porque sabe que se los va a cruzar. No solamente se lo dice Pablo, lo dice Santiago, lo dice Pedro, ¿verdad? Lo dice toda la Biblia, que van a haber de este tipo de personas en nuestras congregaciones y en nuestra vida cotidiana. Y bueno, si Dios lo advierte, evidentemente es para que nosotros tengamos cuidado. Bueno, Pablo le advierte esto a Timoteo y le dice que tenga cuidado. Y ahora vamos a ver unos ejemplos que bueno, abarcan todo el espectro del narcisismo y de cómo debemos cuidarnos nosotros
de no cometer los mismos errores, de no caer en la misma torpeza. Y ya vimos el ejemplo de Narciso. Ahora vamos a ver 3 ejemplos que están dentro de la Biblia. Porque lo de Narciso es una fábula, es algo que nosotros tomamos como para darle una introducción, para que puedan saber lo que es el espectro narcisista. Pero vamos a ver los ejemplos en la Biblia, que es lo que verdaderamente nosotros tenemos que fijarnos. Y el primer ejemplo de los 3 que vamos a dar que están dentro de la Biblia es el del mismo Lucifer, Satanás, el diablo, como le quieran llamar. Tiene varios nombres, pero es un ser espiritual que estuvo en momentos clave de la historia, fue dotado de muchos privilegios por parte de Dios. Esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 28, lo podemos ver ahí, del versículo 11 al 19. El profeta Ezequiel da una profecía de doble referencia. Nosotros tenemos que tener esto muy claro, que la Biblia da muchas veces profecías de doble o triple referencia. ¿Y qué me refiero con esto? Que podemos ver una profecía con una referencia inmediata, algo que va a suceder en esa época, y podemos ver una referencia a largo plazo o a corto plazo o a mediano plazo, ¿verdad? Pero que no es inmediata. Y bueno, esta profecía, Ezequiel le da una profecía al rey de Tiro, y la primera parte de la profecía es netamente para el rey. Pero la segunda parte de la profecía da una referencia a lo que pasó con Satanás en el cielo, lo que pasó en el huerto del Edén. Aquí dice que estuvo Dios mismo hablando, dice que estuvo en el huerto del Edén, ahí en la creación de las cosas que él puso en ese lugar. Da una clara idea de cómo fue formado, cómo fue gestado Satanás allá en el cielo. Dice que fue adornada de 7 piedras preciosas, una belleza fuera de lo normal, dotado con capacidades muy por encima de los demás ángeles. Él tenía una libertad ahí en el cielo que de repente otros ángeles no tenían. Y bueno, eso hizo que su mente se extraviara, que su mente se perdiera, que él quisiese ocupar el lugar de Dios, y ese fue su mayor pecado, ¿verdad? Él dice que quiso ocupar el lugar de Dios porque cayó en el mismo error que vimos con Narciso. Él se pensó que era la última Coca-Cola del desierto, que era el capo número 1 en el cielo, y dijo, yo puedo ser también como Dios. Y bueno, se extravió su mente, su corazón, y bueno, todos sabemos el final de Satanás. Fue expulsado del cielo, fue condenado a un castigo eterno, y bueno, que ya tiene la sentencia de lo que le va a pasar, ¿no? Solo cuestión de tiempo para que eso se cumpla. Y bueno, nosotros debemos de no darle lugar, de no caer en las trampas que Él nos pone a diario para alejarnos de Dios. Así como lo hizo en el huerto del Edén. Satanás apuntó muy fuerte ahí en el huerto del Edén para separar al hombre de Dios, ¿verdad? Quisiese cometer el mismo pecado que él cometió. Les dice, si ustedes comen de esta manzana,
van a ser como Dios. Y evidentemente fue una tentación muy grande la que recibió Adán y Eva. Dijo, si soy como Dios, no preciso a Dios. Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas y situaciones, porque nos puede llevar a lugares muy feos de nuestra vida. Y bueno, fue lo que hizo el diablo en el huerto del Edén, lo hizo en el cielo y lo vive haciendo hoy en día. Cuando tienta al Señor Jesús en el desierto, Él le promete y todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo a los pies de Jesucristo. Y bueno, todos sabemos que Jesucristo vino como hombre y Él tenía las mismas tentaciones que nosotros, hermanos. Él es nuestro modelo de vida y tenemos que tener muy presente eso que sufrió el Señor Jesús ahí en el desierto, cara a cara con el diablo y bueno, es como dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay que resistirlo con la palabra, hermano. Fue lo que hizo el Señor Jesús en el desierto. No se puso con locas pasiones y a reprender ni bueno, a tirarle piedra a los aviones. Él lo confrontó con la palabra. Cuando el diablo venía con una tentación, el Señor Jesús le citaba un versículo. Él le decía, escrito está, esto es lo que tengo que hacer, no lo que vos me decís. Y nosotros tenemos que aplicar eso en nuestra vida. No tenemos que hacerle caso a Él, ni ponernos como niños caprichosos y bueno, querer espantarlo con cosas que no tienen sentido, sino saber lo que dice la Biblia, saber la palabra de Dios, ponerla en práctica y Él no tiene poder sobre nosotros. Ese es el primer ejemplo. Yo apunté varias cosas que van a ser de común denominador con los ejemplos que vamos a dar. El primero es el ego, la vanagloria, el orgullo, la idolatría y querer ocupar el lugar de Dios. Eso fue lo que hizo Satanás. Pero vamos a ver que el ego, la vanagloria y el orgullo es el común denominador en todos los ejemplos que vamos a dar. El segundo ejemplo es Sansón. Una persona que también tiene algunas similitudes con la historia de Narciso, porque tiene un nacimiento bastante particular, porque los papás de Sansón reciben a un ángel que les dice cómo va a ser su hijo y que tienen un propósito especial para él y que él va a ser utilizado por Dios. Y evidentemente, a medida que va creciendo Sansón, va viendo que tiene una fuerza que no tiene ninguno, una fuerza sobrehumana. Y eso es porque el Espíritu de Dios está con él. El Espíritu de Dios toma posesión de Sansón para cumplir los propósitos de Dios. Pero nosotros tenemos que tener algo muy en claro, que el Señor no anula nuestro libre albedrío. Y nosotros podemos tener promesas de parte de Dios, podemos tener algún propósito en específico, pero Él no anula nuestro libre albedrío. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros podemos recibir de repente alguna profecía de algún lado o alguna confirmación de algo que nosotros estamos orando y ya con eso pensamos que vamos a ser los capos número uno y no es así. Sansón, a medida que vio que tenía fuerza, una fuerza sobrenatural, se empezó a inflar, empezó a crecer su ego, empezó a crecer su vanagloria, empezó a crecer su orgullo y no lo utilizó para el propósito que Dios tenía con él, sino que lo usó para complacerse a sí mismo. Y acá vamos a ver
varios puntos de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Los puntos que vamos a ver acá son desobedientes a los padres, ahora vamos a ver por qué. Y amadores de los deleites más bien que de Dios. Todos sabemos que Sansón tenía un gran problema, que era calzoncillo flojo. Sansón le gustaban mucho las mujeres, le gustaba ese deleite. Y eso fue lo que lo llevó a su ruina. Su deseo desmedido por complacerse a sí mismo. Y evidentemente eso fue lo que lo llevó a su ruina. Y otro de los puntos que vamos a ver es desobedientes a los padres. ¿Por qué digo esto? Ustedes pueden ver ahí la historia de Sansón en Jueces capítulo 14, 15 y 16. Estos tres capítulos relatan la vida de Sansón. Y ustedes lo van a ver ahí, que cuando él se hace muchacho, le pide a los padres que le tomen a una mujer filistea para él. Y los padres le dicen, hijo, ¿no tenés dentro del pueblo de Dios una muchacha que pueda ser tu esposa? ¿No tenés dentro de las hermanas de Israel una muchacha que pueda ser tu compañera? Y Sansón, ¿qué le dice? No me importa lo que ustedes digan, yo quiero esa filistea. Y chao. Y se fue tras de la filistea. Hermano, los padres le dijeron a Sansón que lo que estaba haciendo estaba mal. Los papás le deben haber dicho a Sansón lo que decía Moisés, lo que le dijo Dios a Moisés, que no tenía que tomar a ninguna mujer extranjera del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en videos anteriores, iban a introducir costumbres que iban en contra de lo que Dios pedía. Y todos sabemos que a medida que nosotros vamos conviviendo con una persona que está en contra de las cosas de Dios, se nos van pegando cosas como abrojos. Vamos viviendo con ese tipo de personas y se nos van pegando costumbres y cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, que no están dentro de lo que Dios nos pide que hagamos. Y a Sansón no le importó nada, dice, yo quiero esa filistea. Y no solamente eso, sino que varias veces se fue detrás de una mujer que estaba en otro pueblo y que tenía costumbres que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Si nuestros padres, si son cristianos, evidentemente no, si nuestros padres nos advierten algo, es por nuestro bien. Si nosotros tenemos hermanos más avanzados a la fe que nosotros y nos dicen, hermano, mire que va por mal camino, tenemos que tener cuidado de lo que nos están diciendo. Tenemos que prestarle atención a las cosas que los demás nos dicen. Y siempre y cuando pasen por la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos, como hablamos en el video anterior, tenemos a la Biblia, que es la gran zaranda que nosotros tenemos que filtrar todo ahí, tenemos que zarandear todo por la palabra de Dios. Y bueno, evidentemente Sansón lo único que le importaba era autocomplacerse. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. De decir, no, nos vamos a hacer lo que nosotros querramos, total. Estamos dentro de los caminos de Dios. Podemos hacer lo que nosotros querramos. Sansón tenía al Espíritu de Dios hasta que se fue de él y ni se dio cuenta que se fue. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de contristar al Espíritu Santo, al Señor, y ir alejándonos de Él y perder los sentidos de percepción de las cosas espirituales. Nosotros tenemos que tener los sentidos de
de la percepción del pecado bien, pero bien afiladito. Y eso es cómo lo podemos hacer, estando cerca del Señor, estando cerca de la palabra de Dios, fijándonos que cualquier cosa que, que nos incomode o que le incomode al Señor, tenemos que parar nuestras antenas y ver qué es lo que está pasando. Y bueno, Sansón evidentemente no le importa nada. Y podemos ver algunas características de las cosas que él tenía: ego, confianza en su fuerza, autocomplacencia, orgullo, todas esas cosas que vimos en el caso de Satanás, ¿verdad? Y debemos nosotros tener cuidado con esas cosas. Y el tercer y último ejemplo es el del rey Usías. Y bueno, yo en ese ejemplo quiero leer un pasaje, y lo vamos a ver en 2 capítulo 26, versículo 16. Vamos a ir ahí. Yo, como siempre, les voy a dejar los versículos en la descripción para que ustedes puedan corroborar de lo que hablamos hoy, que puedan saber los versículos, que puedan escudriñarlos y bueno, que puedan utilizar la Biblia como zaranda para ver si lo que estamos hablando es cierto o no. Bueno, el rey Usías, un rey que empezó bien, como la mayoría de los reyes de Judá, empiezan bien y terminan mal. El rey Usías empieza bien, empieza haciendo la voluntad de Dios, con un corazón totalmente volcado al Señor, empieza a crecer. Dice acá en el capítulo 26 que tenía un poder militar como nadie tuvo, una capacidad intelectual muy pero muy fuerte. Dice que llevó el reino de Judá a un siguiente nivel, con tecnología, con avances modernos, una cantidad de cosas el rey Usías, hasta que golpeó la puerta de su corazón el orgullo y pensar que él podía hacer lo que quería. Nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas. La Biblia está llena de advertencias en cuanto al orgullo, en cuanto a enaltecerse, en cuanto a pensar que porque estamos con Dios podemos hacer lo que queremos, y no es así. Evidentemente no es así. Nosotros tenemos que tener cuidado de cuando a nosotros nos empiece a ir bien, olvidarse de dónde salimos y a quién estamos sirviendo. Que no le estamos sirviendo a nuestra carne, que no nos estamos sirviendo a nosotros mismos, sino que le estamos sirviendo a Dios. Y bueno, el rey Usías se enorgulleció, el ego le creció a lo máximo, tenía unas capacidades, un poder intelectual fuera de lo común, y pensó que ya lo tenía todo. ¿Qué le importaba? ¿Qué le importaba a Dios? Y no le importó más nada. Nosotros, cuando sabemos el lugar que nos corresponde, no nos vamos a meter en el trabajo de los demás. ¿Y por qué digo esto? Porque el rey Usías pensó que podía ocupar el lugar de los sacerdotes y que no los precisaba, y que podía ofrecerle incienso al Señor y sin que nada pasara. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios era firme. ¿Y por qué digo esto? Ustedes se pueden acordar de la historia de cuando David mandó a traer el arca, y Usa agarra el arca y se muere. ¿Por qué? Porque no era un levita. Nosotros no podemos ocupar un lugar que no nos corresponde. Hay cosas que están haciendo otros hermanos, que el lugar es de esos hermanos, no de nosotros. Nosotros tenemos que ver qué lugar podemos ocupar, pero no meternos en el trabajo de otros.
Y el Señor era firme con lo que decía en el Antiguo Testamento. Nadie agarra el arca si no son los levitas, y nadie agarra el arca si no son los levitas. Y aquel muchacho Usa murió por agarrar el arca. Y los que estaban encargados de ofrecer incienso eran los sacerdotes, no un rey. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de qué lugar nos corresponde. Y bueno, quedarnos ahí, no querer ocupar el lugar de los demás. Y bueno, al rey Usías no le importó nada. Decía, yo soy el capo número uno acá, todo esto ha prosperado porque Dios me lo ha dado y yo quiero ofrecer yo incienso, ¿para qué quiero a los sacerdotes? Y bueno, fue lo que lo llevó a su ruina. El ego, el orgullo, el poder militar que tenía, se creía intocable y eso fue lo que lo arruinó. Dice ahí en segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice lo siguiente: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y bueno, evidentemente, como dice la palabra, el Señor resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Así que si tendremos que tener cuidado con la soberbia, con el ego, con el orgullo, con creernos que somos súper espirituales y somos de repente una bolsa de carne. Hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas y ahora lo vamos a ver. A Usías, por hacer eso, le vino una lepra y lo expulsaron del reino. Lo echaron fuera del reino que él había levantado. Y vino a ocupar el lugar, aún estando vivo, vino a ocupar el trono su hijo. Porque era leproso, terminó como un perro abandonado fuera del campamento de Jehová, de la ciudad, de su reinado. Nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Y bueno, toda esta parte que vimos recién es producto de fijarnos en nosotros mismos. Pero vamos a ver el producto de fijarnos en Cristo. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a dar la iluminación necesaria como para tener cuidado de estas cosas y bueno, fijarnos en Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado con el ego, con el orgullo, y no quería dejar pasar el tema de la vanidad. Nosotros cuando somos jóvenes y estamos en plena juventud y somos, miren lo que voy a hacer, entre comillas, lindos, porque la belleza es algo totalmente subjetiva. Lo que me puede parecer lindo a mí, de repente a otro, es espantoso. Pero hay comunes gustos de común denominador. Yo le digo así, si nosotros tenemos 100 personas en una habitación y ponemos el dulce de leche, ponemos el queso crema, ponemos, no sé, varias cosas para probar, y vemos que a 80 personas les gusta el dulce de leche, evidentemente decimos que el dulce de leche es rico. Porque es así, porque son gustos de común denominador. A casi todo el mundo le gusta el dulce de leche. Entonces pensamos que el dulce de leche es rico para todo el mundo. Y a que no le gusta, dice, no, está mal de la cabeza, ¿cómo no te puede gustar el dulce de leche si a todo el mundo le gusta? Y bueno, así es la belleza. Hay gustos de común denominador. Y pasa lo que le pasaba a Narciso con el tema de la vanidad. Nosotros en nuestra juventud pensamos que somos lindos y bueno, hacemos uso de esa belleza mal. Y es lo que le pasa a la mayoría de las muchachas. Piensan que la juventud le va a durar toda la vida. Y que esa belleza que tienen en su juventud le va a durar para siempre.
y hacen un mal uso de esa belleza y bueno, todos sabemos cómo terminan las cosas en esos casos. Y no quería dejar pasar la mención de esto. Nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Eh, y lo digo para los muchachos también. Eh, hay muchachos que son de hermosa apariencia. Todos podemos ver el caso de José, que era un muchacho que parecía que era una apariencia angelical. No, no en vano deslumbró a la mujer de Potifar. Todos tenemos que tener mucho cuidado con la venida de creernos que somos hermosos y que porque somos lindos nos merecemos cualquier tipo de cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a ir viendo lo que nos pide Cristo, que nos fijemos en Él y que nosotros menguemos y que crezca Él. Es muy importante esto. Podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivimos conforme a la carne moriréis. Si vivimos conforme a los deleites de la carne, autocomplacencia, orgullo, soberbia, vanidades, pleitos, contienda, bueno, hay varios adjetivos que describen cómo es vivir en la carne. Y el apóstol Pablo le dice, porque si vive conforme a la carne, conforme a lo que nosotros éramos antes de ser cristianos, moriréis. Y ya los vimos los 4 ejemplos, o bueno, los 3 ejemplos que están dentro de la Biblia, cómo les fue por vivir de una manera carnal. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios, si nosotros le hacemos caso a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, nosotros vamos a vivir, si vivimos conforme a lo que Él nos pide, vamos a vivir, vamos a tener una vida plena. En Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 24, y vamos a ver varias cositas acá. Y yo, este video en realidad hace 2 semanas que lo quiero sacar, y por el tema del micrófono y por el tema del programita que queríamos utilizar para grabar los videos, no pude, pero igual seguí informándome, y el otro día leyendo, resulta que Colosenses 3:9 y otros pasajes de la Biblia dicen lo mismo que dice acá Efesios 4:17 al 24. Y ya esto pues digo, que requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, que nos convertimos al cristianismo, y estamos rodeados lamentablemente de gente gentil, de gente que está en el mundo, que andan en la vanidad de su mente. Cuidado, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y acá quiero hacer una pausa, y no es teniendo el entendimiento entenebrecido porque ellos tienen, porque se les canta tener a Dios que tengan el entendimiento entenebrecido, sino que ellos quieren tener el entendimiento entenebrecido. Ellos deciden no hacerle caso a la palabra de Dios y hago lo que quiero. Ojo con eso. Ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, no es que ignorancia que en ellos hay, es que ellos quieren ser ignorantes. Porque todas las personas que están en el mundo, en algún momento de su vida, reciben la palabra de Cristo. Y ellos deciden despreciarla. Ojo con eso. Por la dureza de su corazón, lo mismo que le pasó a Faraón, viendo los milagros que Moisés hizo enfrente de él, y los milagros o las plagas que
que Dios le mostró, porque no son plagas, sino son milagros que Dios hizo para demostrar su poder. Viendo todo eso, decidió no creer y dijo, no, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios de los hebreos? ¿Qué me importa? A mí yo tengo mis dioses. Ojo, ojo con eso. Por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, cuando nosotros no queremos atender a la palabra de Dios, la menospreciamos. Menospreciamos lo que Dios hace en su misericordia con nuestra vida. Esto hablo para los que están fuera del Evangelio. Porque aún así, cuando las papas queman, los gentiles también le piden a Dios. Y Dios, para que ellos crean, muestra milagros, que era lo que hacía el Señor Jesús durante su ministerio. Dice que los milagros eran para que los demás creyesen en Él. Después de que creían, tenían que estar sujetos a la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado, porque si nosotros no atendemos la palabra de Dios, menospreciamos su misericordia y lo rechazamos, el Señor se aparta de nosotros y hace así. Y que venga lo que tenga que venir, y Él está ahí. Y lo que venga, lamentablemente, le van a tener que poner el pecho a la bala las personas, hasta que se arrepientan. Si nosotros nos arrepentimos, y esto va más bien para la gente del mundo, y aceptamos al Señor Jesucristo, Dios está con los brazos abiertos esperándonos para poder restaurarnos y darnos una vida abundante. Pero si nosotros los despreciamos, los rechazamos, el Señor se corre y que venga lo que tenga que venir. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No les importa nada. Mas vosotros, y esto es lo que nos toca a nosotros, no habéis aprendido así de Cristo, porque nuestro ejemplo a imitar, como lo vimos en el video anterior, es Cristo. Nosotros tenemos que estar atados al modelo de vida que tuvo Cristo en la tierra y nos dejó. Si en verdad le habéis oído, que es una afirmación, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Voluntad. Nosotros tenemos que ir dejando esas costumbres. No es que el viejo hombre vive en nosotros y nosotros estamos atormentados por el viejo hombre. No. Es como dijimos hoy al principio del video. El Señor nos formatea nuestra mente y nos olvidamos de lo que éramos antes. Pero nosotros tenemos que introducir la palabra de Dios en nuestra vida y ir haciendo morir las obras de la carne, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, como hablábamos hoy, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad de la verdad. Nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, rompemos esas cadenas que nos ataban a la vida pecaminosa, y somos libres. Y nosotros ahora decidimos si queremos seguir con nuestra vida anterior o tomamos la imagen de Cristo y la imitamos hasta que nos muéramos o Cristo venga. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Lo vimos en el video anterior. Como por el Espíritu del Señor. Nosotros tenemos que ver al Señor Jesucristo y copiándolo, no viéndonos nosotros mismos, viendo las capacidades que nosotros tenemos, los dones, los talentos, el dinero, el poder que podamos tener.
no mirándonos nosotros mismos, sino mirando a Cristo. Mateo 11, el mismo Señor dice estas palabras, Mateo 11, 28 al 29, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un pasaje pero muy conocido. Pero el Señor dice algo muy importante. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Lo que nos pide el Señor es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que llevar su yugo sobre nosotros. Y aprender de mí. ¿De qué tenemos que aprender? Del Señor, que soy manso y humilde. No es manso de buenachón, sino manso con humildad, por agachar nuestra cabeza y aceptar todo lo que Dios nos demanda de nosotros. No ser soberbios y orgullosos como fue el diablo, como fue Sansón y como fue Usías. Nosotros tenemos que ser manso y humilde de corazón como era el Señor Jesucristo. Decir, mira, Señor, yo la verdad que no puedo hacer nada por mí mismo, sino que todo lo que tengo me lo has dado tú y no me tengo que enorgullecer y pensar que soy lo máximo, sino que tengo que achicar un cambio, conocer el señorío que el Señor tiene sobre nosotros y hacer morir las obras de las carnes por la palabra de Dios. Hay un versículo muy polémico que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con eso? La letra, hermanos, era la ley judía. Todo eso te mataba porque no tenía el propósito de salvar a nadie, sino de mostrar el pecado que había en la humanidad. Y el Espíritu es la palabra de Dios que el Señor Jesús vino y dejó en nosotros para que nosotros podamos tener esa vida eterna que Él nos promete. Entonces nosotros tenemos que hacer morir la carne por las obras del Espíritu, que es la gracia, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, como conclusión, tenemos que tener en cuenta eso, de que si nosotros nos fijamos en nuestra capacidad, en nuestros talentos, en nuestra vida y en nuestros logros, vamos a terminar mal. Pero si nos fijamos en Cristo, vamos a tener una vida abundante. Yo le había dicho al principio del video que nos fijáramos en esa imagen, o que nos grabáramos esa imagen de cuando Narciso muere y en ese lugar nace una flor. Y yo quería tomar esa imagen para hacer un paralelismo o una metáfora de que si nosotros morimos, van a ser en nosotros la flor, esa flor con un olor fragante que es Cristo. Cuando nosotros hacemos morir la carne, cuando nosotros no nos ponemos carnales, crece en nosotros una flor más hermosa que el narciso y con un aroma mucho más fragante. Y nosotros podemos impregnar al que nos rodea con ese olor fragante. Y bueno, ese es el mensaje que yo quería compartir con ustedes. Les pido que oren por nosotros, que compartan estos videos para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo. Y bueno, nosotros tenemos como objetivo seguir con esto. Nos hace falta un poco de hardware y de software para hacer esto de la mejor manera. Pero bueno,
Mientras tanto vamos a seguir compartiendo así, de esta manera. Así que bueno, los aliento a que se suscriban, a que puedan compartir estos videos para que sean de bendición. Vamos a orar y a despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por compartir tu palabra. Gracias porque tú has preparado los corazones de las personas que han escuchado este mensaje. Te pedimos que los bendigas, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a no caer, Padre, en la trampa del orgullo, del ego, de la vanagloria, Señor. Sino que podamos seguir afirmados en tus pasos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esto va a salir, si Dios quiere, Dios mediante, en el día de hoy. Vamos a ver si el internet me lo permite. Así que bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en la semana próxima.